Buenas tardes, bienvenidos al curso de Linux Essential, capítulo 9, el script básico. En este capítulo vamos a estar viendo los usos muy básicos de un script, para qué se puede hacer con ellos, qué podemos automatizar. Y básicamente va a ser un concepto bien básico para que ustedes tengan en cuenta ya que la herramienta que puedan desarrollar ustedes a medida que vayan creciendo con conocimiento del uso de script en Linux. A lo largo de todos estos capítulos que estuvimos dando las clases, la mayoría de las veces vimos herramientas, como crear archivos, como crear directorios, como eliminar. Y cuando es una tarea que se hace constantemente durante el día y se hace más de 5, 6, 7 veces, a veces ya es conveniente pensar en crear un script que te haga eso como una tarea. Entonces, te facilita más el tiempo, no tenés más que estar escribiendo, se hace el script, y la gente usualmente lo que hace lo ponen como tarea, como una tarea en el Chrome, que lo veremos más adelante, que es una tarea programada, para que sea totalmente automático. Pero básicamente el script es el comando que nosotros ejecutamos, poder traspasarlo en un archivo y eso ejecutarlo de forma como un procedimiento. Como le comenté, el script es un archivo de comando que se almacena en una secuencia de comandos. Por lo tanto, una vez que se ejecuta, el shell interpreta los comandos que le está pasando el script y lo realiza como si fuese que nosotros mismos estamos escribiendo o estamos haciendo algo. Pero en realidad ya está todo escrito una vez en un archivo. Ese archivo tiene un formato que hay que seguir, o por lo menos hay que seguir algunas ciertas reglas para que funcione correctamente. Y una de las principales es que tiene que ser tiene que tener permiso, disculpe, de ejecución. Sí o sí tiene que tener permiso de ejecución para que el programa, para que el shell interprete eso que es un script. Porque si no, no va a ser un archivo común, vamos a decirlo. Y o sea, tener script o realizar script es aumentar la productividad, disminuir el tiempo en que alguien o nosotros perdemos en realizar una tarea que es muy fácil de realizar a través de un script. Te, te facilita mucho el tiempo de estar perdiendo el tiempo realizando comandos que ya hiciste o que cada 3, 4 días tenés que estar haciendo. Entonces, siempre es mejor hacer un script y tratar de automatizar lo más que se pueda las tareas. Acá tengo un ejemplo básico de lo que puede ser un script. En la imagen de arriba dice echo hello world y se realiza un SH a un archivo. Entonces, el fragmento es muy corto por lo que le tendría que decir. Bueno, él hizo un eco del hello world y eso lo redirigió a un archivo que se llama test.sh. Y al ejecutar con el comando sh.test.sh, ahí funcionó porque reconoció, esa es la forma correcta de ejecutar un script si es que no se tiene el comando o sea, no el comando, el permiso de ejecución. Si el archivo no tiene permiso de ejecución, le va a dar un error de access denied, o que no se pudo ejecutar el archivo. Si no se tiene perdón, si no se tiene el permiso en el archivo de ejecución, hay que ejecutar el comando sh.test.sh o el archivo como se llame. Pero esa es la finalidad, que nosotros tengamos que interactuar lo menos posible con la computadora. Entonces, lo que más conviene es, después de hacer el archivo, comprobar que esté funcional el script, darle el permiso de ejecución
y para que haya menos posibilidad de un error o algún error involuntario humano, crear un Chrome y que el Chrome realice la ejecución del script a la hora de terminar, si es que no es necesaria la intervención humana, vamos, en este sentido. Hay varios shell, vamos a decirle, la sintaxis para que se entienda mejor. Después del el hashtag, signo de interrogación, signo de exclamación, viene la cabecera, vamos a decirle, esa es la primera línea que usualmente tiene que estar en el script. Si esta línea que dice acá, si esta línea no está incluida, o esta, que son básicamente lo mismo, solo que son distintos bash, shell que va a usar, entonces el script va a ejecutarse bajo el shell que está usando el usuario. Puede que funcione bien, en realidad va a funcionar bien, pero si ese mismo script, por algún motivo, lo tiene que ejecutar otra persona en otro equipo, vamos a decirle, y se le trata de ejecutar y él tiene configurado otro tipo de shell, ese script no va a funcionar y no se va a ejecutar porque porque hay diferencia en algunos comandos, en algunas ocasiones las variables de entorno son diferentes. Entonces, siempre que se ponga ese encabezado, le estás diciendo al shell que ejecute con ese intérprete, que es lo que facilita que el script sea portable también. Que en cualquier ordenador que tenga Linux se pueda usar el script sin tener que volver a compilar o volver a hacer el script, vamos a decirle. Estos son los caracteres que se llaman el hash y el bang. Y se le conoce como check bang. Se utilizan al principio del script. Como le comenté, cualquier archivo de texto marcado con este ejecutable se ejecutará bajo el intérprete especificado en la primera línea mientras se ejecuta el script. Nuevamente, como les comenté hace rato, en la anterior slide. Si uno no le indica esto en el archivo, el intérprete va a tratar de ejecutar con el shell que él tiene como predeterminado. Puede funcionar bien, usualmente funciona sin problema, pero no es lo correcto ni lo más funcional. Lo más funcional es declarar eso y que entonces el que va a ejecutar el script ya sabe que va a ejecutarse bajo ese shell. Y estos caracteres, el hash y el bang, son también muy utilizados en lenguajes como Perl, Ruby, Python. Y o sea, ellos lo reconocen también como un bash de Linux. Para editar los scripts en línea de comando o por CLI o como estén ejecutando, en el curso sugiere usar Nano por ser más sencillo y se sirve para editar archivos pequeños. Pero también está el Visual Editor o V, o su versión más reciente, el V mejorado.
Si me preguntan a mí cuál sería la mejor, no sería el mejor editor, sino que cuál es la herramienta que se adapta más a lo que yo suelo usar día a día, uso el Vim. Porque ya cuando le declaras que es un script de Bash, ya te va agregando los colores y entonces vos podés ir viendo cómo está estructurado tu script. En cambio, con Nano, si no se le agrega algunos complementos, no realiza esa tarea. Es un poquito más complicado, no digo que no sea bueno el editor, es muy potente, pero es para archivos pequeños o archivos que no requieran mucho uso. Y el Vim, es un poquito más complejo el comando, tiene muchas herramientas, te permite hacer muchas cosas, entonces el proceso de aprendizaje es un poquito más largo y más complicado en algunos sentidos. Bueno, en este caso, en la imagen está mostrando que hizo un nano al archivo test.sh que creó. Y eso es lo que apareció. Así le muestra, como ven, apareció la cabecera. Está acá, la cabecera. Después el comando echo. En este caso está diciendo hello world. Y en el siguiente echo -n. Y con esa opción le da el salto de línea. Y ahí lo que dice la hora es, o el tiempo es, vamos a decir, y el comando day. Ahora, para guardar, salir o lo que sea con Nano, tiene sus siguientes comandos. O sea, cuestión de... En la siguiente slide le muestra cómo salir o cómo guardar o modificar. Para salir, están ahí abajo indica algunos comandos o abreviaturas de qué se puede hacer con cierta combinación de teclas. En este caso, acá en este uno dice, este símbolo, acá, que también aparece acá, que acá explica a la izquierda, este significa presionar control y X o control G, control O, control J para darle un justificado, control R para que lea nomás el archivo. Y así sucesivamente te va saliendo acá las opciones. Puedes hacer control Q, te posicionas acá sobre la línea que quieres cortar, le das control Q, o K, digamos, perdón, control K, digamos. Y eso va a cortar el texto y te mueve hasta donde se mueve uno, hasta donde quiera entrar, y le da la opción de pegar y ahí ya está. Y cuando le dan el control X, le va a preguntar si quieren modificar, si quieren descargar. En este caso no es la N y es la yes, y control C es cancelar. Acá están otras opciones que indican que pueden ser necesarias. Vas a conocer control W, buscar en el documento, control W y luego control R, buscar y reemplazar.
mostrar los comandos posibles con control G, control I y control B. Corta es para ir una página arriba, otra para abajo, y control C muestra la posición actual del cursor. Esas son las herramientas que dispones en Nano. Acá en V, por ejemplo, en BIM, si quisiéramos ir desplazarnos, simplemente se puede poner directamente, si tiene el número, sabes el número de la línea, le pones 2 puntos y el número de la línea y ella te baja la línea. Si uno quiere eliminar, no es eliminar, cortar una línea es con DD y ella se elimina, o sea, se corta, y con P se pega eso en la ubicación que uno decida. Pero en el material no se habla mucho de bit, está muy con nano hasta donde nos indiquen. Un script básico se tiene que tener en cuenta tres temas que hay que conocer. Uno que son las variables que contienen información temporal del script, las condicionales y los loops. Es como si hicieron algún programa o alguna vez tuvieron algoritmia o algún lenguaje de programación, ya estos conceptos ya tienen que tener bastante bien digerido lo que es. Las variables son lo mismo que son las variables en cualquier otro lenguaje de programación. En script son exactamente lo mismo. Las condicionales exactamente lo mismo, solo que la forma de representar en algunos casos es diferente. Los loops, que son, como todos conocemos, son el for, el while, el do while. También se maneja lo mismo en Linux, en el script, vamos a decirlo. Solo que tiene su forma, como todo lenguaje de programación, tiene su estructura de cómo usar. En este vamos a ver lo más básico, que son el if, el for y el while, y las variables, cómo se van almacenando, como es que uno puede almacenar una variable en el script de Linux. Hay más, se puede hacer funciones, se puede, si es un script avanzado, puedes inclusive llamar a librerías de C++ para hacer cosas que se necesitan en ese momento. La posibilidad en el script de Linux y en Bash es lo que tu mente te permita, básicamente. Pero esto es teclear. Todo es, hay que conocer la línea de comando, hay que conocer los comandos y hay que, por supuesto, conocer la estructura de cómo se programa en el script o en el lenguaje que vas a usar, porque como todos saben, Linux está escrito en C++, entonces, de hecho que pueden escribir en C++, también soporta Python, todos esos lenguajes de programación, Ruby, Perl, son todos lenguajes que Linux ya trae ya en sí incorporado. Se lo puede programar en línea, en comando de línea, o si tienen un entorno gráfico pueden descargar los IDE que son para Linux, que le va a permitir usar en forma gráfica, por lo menos ver si es que no quieren usar la consola. La variable, como les comenté, es la parte más, o sea, unas esenciales en todos los lenguajes de programación. Un lenguaje como programación sí o sí tiene que contemplar el uso de variables, si no, no va a servir, bueno, no se va a poder programar en él. En este caso, te dan dos ejemplos de un script con variable, una palabra. En este caso, la variable se va a llamar animal. Voy a poner el resultado acá. En este caso, la variable va a ser animal y lo que se va a estar guardando es penguin. Y
nuevamente hace un eco de mi animal favorito es, y con esta forma se llama la variable. En este caso, como está entre comillas, y este se llama un metacarácter. En algunos casos, si es un metacarácter y lo ponen con comillas simple, no le va con comillas así, la que es solamente una. No le va a funcionar porque eso va a estar omitiendo esto. Sí o sí son doble comilla la que tienen que usar. Porque si le ponen solamente una comilla, lo más probable es que su script va a dar un error y no, por ahí van a decir por qué no me funciona. Porque también hay otra forma de declarar variables que es con las comillas inversas, creo que es su nombre. Pero eso vamos a ver más adelante. Vamos a ver también un ejemplo de eso. Y en este caso, en este primer caso, es solamente eso. Solamente está almacenando la palabra penguin en animal. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es esto. Como ven acá, no hay ningún espacio en esto. Con este tiene que estar pegado, tanto la variable como lo que se le va a asignar. Por si se le deja un espacio acá, como por ejemplo acá hay un espacio y nosotros ponemos que este va a ser nuestra variable, ahí va a dar un error que no va a saber por qué pasó eso. No tiene que haber un espacio entre lo que se quiere asignar a la variable y el valor de la variable. Acá en este caso, por ejemplo, le está asignando sin la comilla, que también es una forma, a la variable animal. Y la siguiente variable está tomando la variable que ya teníamos, que es animal. Profe, permiso. Sí, te escucho. ¿Vos sabés que, será que puedes volver a comentar lo de los ejemplos? Porque se me pasó eso. Bueno, sí. Del ejemplo uno. Sí, señor. Bueno, ok. Aquí en el ejemplo uno, como empezamos así, siempre la cabecera, hay que tener esta cabecera siempre en cuenta. Esto es lo que le indica al shell qué intérprete va a usar. Nuevamente, acá la variable es animal. Vamos a borrar todo para que se quede mejor entendido. Borrar todo. Ahí está. La variable es animal. Lo que se le asigna es penguin, entre comillas. No olvidarse y recordar siempre, no tiene que haber un espacio entre esto y esto. Acá tiene que ir pegado con este. Y él es igual al que va a estar ahí. No tiene que haber un espacio porque si hay un espacio, la variable va a dar un error. No va a saber interpretar el sistema qué es lo que estás tratando de asignarle. Entonces, sí o sí tiene que estar la palabra penguin pegado al es igual. Acá se hace el eco, entre comillas, el texto, y esto es la variable que va a mostrar o que va a imprimir. Si de por casualidad se equivocan y ponen comilla normal, que son solamente las comillas simples, estas comillas simples van a omitir este metacarácter y se va a imprimir como si fuese un texto y sería así. Lo que va a imprimir en pantalla es mi animal favorito es pesos animal. Y si lo ejecutan correctamente, como sería entre comillas doble, el resultado va a ser mi animal favorito es penguin. Pero para que tengan en cuenta, porque hay otra comilla que también se usa para asignar valores. En este caso, está mostrando con este ejemplo. En el ejemplo 2, nuevamente, el animal se le asigna la variable penguin, sin comilla en este caso, que también es una de las formas de poder asignar valor. Y a esta variable le está asignando el valor de la variable animal. Y ese resultado es el que está imprimiendo acá.
Para que tengan en cuenta, una variable puede almacenar otra variable. Ese es el ejemplo que está tratando de dar a entender acá. Que si vos tenés una variable y querés usar otra variable, por ejemplo, mi animal favorito es esto, y le pones una coma, entre comillas, creo que hay que poner así, comilla, coma, y otro animal acá. Otro texto acá, eso va a seguir, va a imprimir también esta variable. Porque esta variable puede almacenar tanto esta variable como la que sigue dentro de él. Y como ven, no hay un punto y coma o punto o algún tipo de carácter al final de la línea para indicar que terminó el comando. Es un salto de línea que es un enter y continúa el comando. Otra forma de asignar variable es utilizar la salida de otro comando para vamos a decir, para la variable. Por ejemplo, en este ejemplo se ve el uso de la comilla invertida, y la comilla invertida es cuando queremos escapar a un comando. Cuando la variable, cuando nuestra variable va a hacer un comando, puede ser acá en este ejemplo es un pwd, podría ser un ls menos L para que sea listar un directorio, pero en este caso el script lo que va a hacer, va a imprimir, este es tu directorio actual, porque eso es lo que ejecuta el comando pwd. Pero para ejecutar comandos y asignar a una variable un comando, el comando tiene que ir entre comillas invertidas. Nuevamente, en este caso no hay espacio tampoco acá. Por más que parezca que haya, no. Está acá y está pegado, la comilla simple está pegada, es igual. Siempre tienen que recordar eso. No deben dejar un espacio. Aunque va a parecer más, vamos a ver, más lindo el código si es que le va separando y va dejando el espacio, pero en realidad eso en otros lenguajes o en otros IDE van a interpretar correctamente, pero en el shell esto va a interpretar como un error. También es posible obtener entradas desde el usuario. Por ejemplo, cuando uno está haciendo o necesita que el usuario cargue algunos datos o información, se puede hacer por script, que el usuario cargue y esos datos sean enviados o almacenados en algún lado, ya sea que sea una tipo una encuesta o algún tipo de solicitud bueno, necesitamos los datos del usuario, necesitamos saber su dirección particular y alguna información que se nos pasó en pedirle o no pudimos sacarle en ese momento. Entonces, con un script, si el sistema ya está activo y necesita esos datos para que el usuario se dé de alta al sistema, simplemente hace un script que se ejecute antes que el usuario pueda acceder a la shell. Una vez que accede, le va a pedir que por favor complete estos datos. Y para eso hay un comando que se llama el read, que lo que hace es leer. Y él lee. Entonces, esto lo que va a hacer es va a estar esperando que el usuario cargue algo. Vamos a hacer una prueba. Setting.
En este caso vamos a crear, yo voy a usar V porque es lo que estoy acostumbrado. La primera línea es esto. Oh, no. Va a ser igual que el ejemplo. Como, ¿viste? Como les comenté hace rato, yo prefiero usar eso por esto. Ya el comando ya me reconoce que se hace un comando. Entonces me facilita más. Si era nano, dependiendo de la versión, tendría yo que estar, sería solo así texto negro o blanco, dependiendo de cómo está configurada la consola. ¿Cuál es tu nombre? Usualmente, como van a ver en la mayoría de las declaraciones de variables, siempre que es una variable, vamos a decir, una variable, es con minúscula, con mayúscula, perdón. Para hacer eso, para identificar que es una variable, no un comando o algo que, que estamos cargando sea un comando, porque da la casualidad que, por ejemplo, nosotros queremos usar un set algo y lo que estamos haciendo es que el set es si escribí en minúscula, set es un comando de Linux. Y si escribí en mayúsculas, por ejemplo, este es un comando. Pues si escribí en mayúsculas, ya se interpreta que no es un comando. Entonces, por eso usualmente se usa siempre en mayúsculas para poder diferenciar lo que es una variable de lo que es un comando de Linux. Ahora te muestro. Y ahí terminó. Eso es básicamente el script. Perdón. No sé si... Acá está el archivo que creamos. Test. Profe, ¿puedes volver a la pantalla anterior otra vez? Este. Sí, ahí. Ahí, Está, echo, name y el signo de admiración y enter, ¿verdad? sí, o sea, no hace falta realmente enter, ya se podría simplemente, por costumbre nomás le doy un enter. En realidad eso es un espacio vacío que le estoy dando. Y ahí ya está. Dejo así Sí, nomás. sí, así nomás, sin el enter puede ser. Pero para que Ok, sea un poco mejor, más visual nomás, para que se vea mejor. Pero aparte de eso no hay más nada. ya. Entonces ahí vimos que está el archivo, no tiene permiso de ejecución. Entonces lo que le damos es para que sea más chmod más x. Y como está en este directorio punto barra sh. Ahí pregunta, está esperando que yo le ingrese un dato. ¿Cómo salgo del BIM ahora, profe? Si es el BIM, es- escape, dos puntos, para guardar es W y para salir es Q.
Si vas a guardar y salir al mismo tiempo es WQ. Ya. Imprimió y salió. O sea, es un básico, es un ejemplo muy básico que es el que nos está mostrando acá. También algunos scripts, acá se le puede pasar argumentos. Acá uno le puede decir argumento 1, argumento 2 y la cantidad de argumentos que vos quieras y que ustedes quieran. Y este es lo que va a hacer el script, va a recibir esos argumentos y de acuerdo al orden que se va poniendo los argumentos, este sería argumento 1, argumento 2, argumento 3. Él va a saber tener dentro dentro de lo que se programó, va a decir, si recibí argumento 1 y es este valor, hacer esto. Si es un valor, si en el argumento recibimos esto, o en el argumento 2 recibimos esto, hacer esto. Y así. Pero son ya cuando la información que se le va a pasar ya es algo más, más dirigida a un propósito que obtener datos de alguien o cargar datos. No sé si lo que estuvieron en la clase pasada se acuerdan de la variable que usamos, el eco o el peso, signo de interrogación. Cuando sale 0 es que el comando se ejecutó correctamente, y si ejecutamos algo que es error, va a salir 1 y va a dar un error. Entonces, esto básicamente lo que está diciendo que el comando grep hace un query de lo que es root en el archivo etc password. Y este comando lo que hace es comprueba si el resultado de esto fue válido. Si es válido, va a ser 0 el resultado. Y en este otro ejemplo acá siguiente, ejecuta el mismo comando, pero escribe cualquier cosa al directorio etc password. Y nuevamente sale un 1. Esto sirve para saber en los scripts, por ejemplo, para que uno pueda identificar si el comando se ejecutó correctamente o si el comando no está ejecutándose. Algunas veces nosotros no estamos necesitando que el comando ejecute y se imprima en pantalla, sino que nosotros solamente queremos saber si es que lo que estamos haciendo está terminando bien. Si termina bien, quiere decir que podemos seguir haciendo la otra tarea. Si no termina bien, que nos envíe una alerta o que nos salga de un archivo. O por ejemplo, estamos haciendo un programa, o sea, hicimos un programa, escribimos todo, y en caso de que no exista un dato, no exista nada, que haga un exit 1, que salga con error. Eso es lo que usualmente se usa en Linux para identificar cuando algo está fallando o algo no se ejecutó correctamente. En este caso vamos a ver si acá, con este. El 0 sería que no hay error, entonces, y el 1 es que hay un error. Sí, sí, el 1 es que no terminó, que no terminó bien. Acá vamos a probar. Vamos a hacer acá este. Este. En realidad te muestra. Si te muestra, pues vas a asumir que sí hay. Porque si le ponemos algo que no, sale la misma salida. Entonces, si hacemos vamos a poner con el root. Ah, no. Claro, pues. Qué torpe. Ya le estaba mirando mal. Grep. Ese. Y el grep no mostró nada, pero si hacemos un eco
pues se me perdió ahí. 0. Porque en este caso nos está diciendo que el contenido el resultado del comando anterior fue correcto. ¿Y cómo sabemos eso? Si hacemos un grep al etc con este, creo que así, ahí sale. Ahí va a salir que son esos los resultados que coincidió con el comando. Y el "-q" es para ocultar los resultados en el grep. Y si hacemos esto nuevamente va a salir 0 porque ahí sí nos mostró algo. Entonces si hacemos un menos, uno nos dio un resultado en ventana, o sea, no en ventana, en consola, no sabemos si el comando se ejecutó o terminó correctamente. Entonces con este comando nos va a decir que el comando anterior no encontró ninguna coincidencia o simplemente terminó salió con un estado de error. Lo muestra, pero no encuentro nada. O sea, eso sería la forma en que uno pueda, por ejemplo, si es que necesita saber si es que hay un error o si ejecuta un comando y necesita listar si existe tal directorio, entonces creo los archivos temporales en ese directorio, creo los archivos ahí. Uno va haciendo un script, puede crear un directorio, pero cada vez que va a ejecutar no va a crear un directorio. Puede ser que necesita crear una sola vez el directorio. Entonces, como condicional lo que se puede poner es que se liste el directorio tal. Si el resultado es 0, quiere decir que existe el directorio. Entonces, no se crea el directorio, directamente se guardan los datos, vamos a decirle. Pero si en caso contrario es un 1 el resultado, quiere decir que no existe el directorio. Entonces, al tratar de guardar en ese directorio algo, nos va a permitir entonces que crear primero el directorio y después hacer el guardado o la copia de los archivos. Eso es un ejemplo más o menos que se pueda, para que se puedan tener un poco en cuenta. Vamos a ver acá otro ejemplo. Vamos a ver. Este es como le comenté, uno puede decirle al script que salga con error o que salga con 1. Este es un ejemplo de que algo malo está pasando. Exit 1. Entonces puede ser que dentro de todo tu código, si no se cumple ciertas condiciones, quiere decir que algo se cargó mal o que los datos o la información que están proporcionando es incorrecta y tener que forzar la salida únicamente para que no se siga ejecutando el script. Entonces se cierra y sale con un error. Es para controlar ante todo de que los datos o que si hubo algún problema, saber que salió por eso. Acá vamos a ver una de las condicionales, que es algo básico en todo desarrollo o programación, que son las condicionales, y en este caso hace un if, que es la instrucción más básica que existe, que tiene un if. La estructura sería así: el if, que sería la condicional,
lo que se va a comparar o lo que se va a tratar sobre si se cumple esto. El punto y coma más importante, no se olviden, es necesario en este caso, después de terminar la instrucción o el comando que se va a estar comparando o se va a estar ejecutando acá. Si esto se cumple, si esta condición se cumple, dos puntos, lo siguiente es lo que se va a escribir acá, el código, phi para salir, y también tiene else if, y eso tiene más adelante un else. Pues en Linux creo que elfi, algo así. Pero sí tiene también un else si es que estamos. Pero esto es siempre importante recordar. Tiene un inicio, tiene un final la instrucción. El comando que se va a comparar o se va a ejecutar o ver si existe un archivo, también puede ser. Si existe tal archivo, entonces, o si existe tal directorio, entonces hacer punto y coma aquí después de terminar la instrucción, ahí mismo le dan punto y coma, después el t y después el phi al terminar. Un ejemplo más de uso del if, en este caso es como el ejemplo anterior que estamos viendo con el grep. En este caso está haciendo lo mismo, un grep menos q, busca si existe el root, pero que no muestra en pantalla. Entonces, si esto es correcto, va a entrar acá. Si no encuentra, en este caso, no encuentra el root dentro del directorio, me va a decir que el root no tiene password en el directorio, que en realidad no existe el usuario, tendría que ser, pues si no existe un usuario o algo en el directorio password, posiblemente el usuario no exista en el sistema, ¿no? Para hacer un cambio. Como se fijan acá, al final de la instrucción, vamos a decir el comando, lo que está ahí tratando de comparar, seguido él lleva el punto y coma, es un requisito. Y acá, como ven, no usa comilla, no usa nada, sea algo que sea texto, en este caso es un comando que está ejecutando y no necesito de unas comillas o algo para agrupar. Otra forma es que usan, o no sé si se sigue usando, es entre corchete. Se pone todo esto entre corchete y el punto y coma también se mantiene ahí. Pero para indicar que esto es todo un argumento que se tiene que ejecutar esto, se tiene que comparar esto, si se cumple esto, hacer esto. Si no se cumple, se pasará a la siguiente instrucción que sería el else y así sucesivamente. El comando test es un comparador. Si existe eso, se hace lo otro. O sea, siempre que el resultado sea 0 del test, que sería un test menos f, en este caso está probando la TTI 0 si existe. Si es 0 el resultado, quiere decir que el archivo existe. En este caso usa el menos f, el dep TTI 00.
En este otro antepone el signo de exclamación. Usualmente el signo de exclamación es para negar algo. Entonces al negar esto y esto da un resultado cero, quiere decir que no existe el archivo. Lo que está haciendo es negando la condición de que exista esto. ¿Y si no te responden nada, profe? No, te va a tener que tirar un resultado. Este comando te devuelve un resultado, te devuelve 0 o 1 en algunos casos. Pero usualmente si es 0, te está diciendo es, que es correcto. Lo que el argumento que vos le pasaste es correcto. Si es distinto a 0, quiere decir que hay un error. En este caso está probando que el comando test, archivo significa F, o file, al def TTICS0. Si como resultado esta prueba dio 0, quiere decir que existe ese archivo o directorio o lo que esté probando. Y en este segundo ejemplo está haciendo la misma consulta o la misma prueba, pero cambiando no existe, le dice. Y si el resultado es 0, quiere decir que el archivo no existe. O sea, es tipo que él está afirmando en un primer momento, no existe este archivo. Y es lo único que le dice, sí, no existe. Porque lo que está haciendo es negando el resultado, negando la pregunta, vamos a decirle. Como es, mm, no existe tal archivo. Y el test le dice, sí, no existe, porque la pregunta que él hizo fue que no exista. Y el test lo que probó fue sobre ese no existir. Y al no existir, ese directorio dio como resultado 0. En cambio, si no estaba este comando, lo más probable es que iba a dar un resultado distinto a 0. Eso va a ser una forma de identificar también, pero acá lo que se busca es que el test ve las comparaciones entre números y cadenas de distinta manera. Los ceros y unos son iguales, comparación numérica, cadena. Entonces vamos a hacer una prueba de lo que está haciendo acá para que sea más entendible lo que, por ejemplo, primero que nada, vamos a hacer un man test. Chequea los tipos de archivos y compara los valores. Básicamente lo que hace. Eso es. Vamos, entonces. Es F, en este caso esta base. TTI o TTI. TTI. 0. Y vamos a eco. Este 1 quiere decir que no existe. Ahora vamos a ver uno que exista. TTIO. Que esté en uso en todo caso lo que va a decir TTI. Si un archivo que exista para saber correctamente. ¿Sí?
Pasa que en el TTI, si no está activa la terminal, te va a dar como resultado que no encuentra, vamos a decirle, el 1. Pues esos son los dispositivos de terminal. La TTI 1, terminal 1. En este caso tendría que identificar bajo qué TTI estoy para saber. Vamos a ver. PS-AUX. PST1. PST1. Parece que entonces. No es. Pero así tendría que haber encontrado si es que, aunque puede ser que este sea terminal, otro tipo de. ¿Será? Ahí está, TTS. Sí, usa otro sistema, ¿no? Este ejemplo es un poco viejo ya. Usa el directamente en la TTI. Ahora ya se hace un tratamiento y está dentro de un directorio llamado PST, y dentro de eso otra vez tiene que estar activo ahí. Eso es lo que hace el comando T. Y en caso de que no exista, acá estamos diciendo que existe, preguntando si existe. Y a la base de le estamos diciendo que no existe. Estamos negando el. Ahí, y ahí da como comando inválido, o sea, da un resultado 1, porque al hacer nosotros, o sea, al realizar esa negación, le estamos preguntando si la negación que estamos haciendo es correcta. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Estamos preguntando, ¿no es correcto que exista este archivo? Y le pasamos el directorio completo, y el test lo que hace es, entra al directorio y sí, es correcto. Entonces el resultado es 1. Por ejemplo, si yo le pusiera acá solamente test. Cualquier otra extensión, vamos a decirle, el resultado tendría que ser 0. Porque sí, se está cumpliendo lo que nosotros estábamos diciendo que no existe al negar ahí. Entonces, este comando se usa mucho en los scripts para comprobar si existe o no un archivo, si es para facilitar algunas comparaciones, o cuando se quiere hacer unas comparaciones anidadas. Por ejemplo, acá dice T1 es si la comparación numérica es igual. Entonces acá uno puede comparar el comando con el comando test, puede ir haciendo comparaciones y pueden probar si existe directorio en este caso. Un comando bastante interesante y bastante complejo y completo para hacer script un poco más avanzado, vamos a decir. Cuando necesitamos comparar si existe algo, si necesitamos estar seguros de que se está haciendo bien la comparación, podemos usar el comando test, y con eso lo que hacemos es
Si devuelve 0, sabemos que se ejecutó correctamente, y si devuelve 1, sabemos que no existe, o que el comando o que la comparación que estamos haciendo es incorrecta. Como le comenté hace rato, en el if también se puede usar así, con los corchetes, para que sea un poquito más entendible el comando. Pero cuando se usa los corchetes, en este caso sí hay que dejar un espacio acá y un espacio acá. No es que tiene que estar pegado al comando en este caso. Tiene que estar separado por un espacio. Y el comando abreviado del else sería elif. Elif. Entonces directamente ya ahí ya pueden hacer una pregunta. Bueno, es un else, sí, otra vez, un fi, if en este caso. Entonces pues hacen acá, empiezan acá. Si se cumple esta condición, entra acá. Si acá está esperando que el argumento, o en este caso, sí. En este caso está esperando un argumento. Y en este caso, si el argumento es hello, él va a entrar en la primera condición del if. Si no es hello y es goodbye, va a entrar en la segunda. Y si no se cumple, va a ir por la tercera condición. Eso es lo que está ocurriendo acá. Al comando, al script está esperando un argumento, que el argumento se le pasa en el momento de ejecutar el script. Vamos a hacer una prueba rápida para que sea más entendible. Siempre acuérdense de cerrar la comilla, porque si no puede ocurrir algún tipo de problema. Si usan un IDE, le va a indicar luego que no se cerró la comilla, porque cambia de color completamente el script o el programa. Súper bien.
elif, elif. Si acá yo le pusiera un número distinto que el 1, entonces estoy diciendo que le estoy diciendo al script que hay un segundo argumento, pero en este caso nosotros estamos esperando un solo argumento y entonces siempre va a ser por pesos 1. En este caso, conocemos en este caso sí no se puede dejar espacio cuando estamos haciendo las comparaciones, pero sí cuando estamos asignando un valor a una variable sí hay que tener hay que tener en cuenta que hay que pegar lo que estamos asignando a la variable para que no ocurra un error. Hacer un comentario es con este carácter, sin nada. Y acá todo lo que aparezca acá va a ser un comentario. Eso es para que tengan en cuenta. El comentario es muy importante para los desarrollos o la programación. En este caso creo que en la siguiente vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por ejemplo acá podemos decir compara, espera un argumento. El script espera. Y eso a modo de que si alguien va a venir o alguien va a seguir editando, va a saber por lo menos qué está esperando el script. De hecho, esto vamos a borrar. Bueno, en este caso, para que tengan en cuenta nomás, primero hace un if. Si la primera condición no es hola o no, el resultado es distinto a hola, va a ir por el if. En este segundo resultado, si el argumento que se le pasó no es igual bueno, me dicen que escribí mal. Chua. Chao. No va a ocurrir, va a salir de ese ciclo y va a ir a la otra condicional que va a ser, si no tenemos otro sí, else o else if otra vez, entonces directamente voy a poner else. Ese va a ser donde va a terminar el ciclo. Entonces acá ponemos, no entiendo lo que me dices.
Creo que si todo está bien, lo que tenemos que hacer es ejecutar, que sería punto barra, o sea, como estoy en ese directorio, es punto barra, o también se puede usar el sh test. Las dos formas son válidas. Punto barra test punto sh. Y como le dije, está esperando un argumento, entonces si ejecutamos sin ningún argumento va a dar error porque se estaba esperando algo. Entonces en este caso tendríamos que pasarle el argumento si el script está bien, o sea, si el ejemplo está bien. Hola. ¿No le gustó? ¿O será que hay que pasarle? Esos. Creo que sea así, pero... No, qué lástima. No está completo el script. ¿Qué estaría faltando? Dice que está faltando un operador. Sería algo fácil. No me acuerdo si era así. Creo que era así. Hola, no encontraba. Comillas. No encontraba.
Q era. El ejemplo no está completamente bien. Solo que para comprobar. Vamos a avanzar, voy a mirar un poco más en el receso que está faltando para que funcione bien, para no quedarnos colgados en este momento. Por el ejemplo, pues nos muestra todos los completamente muy menos EQ. Sino que me explica. Okay. No dejo ese tiempo. Vamos a... Bueno, después voy a mirar un poquito más, un ratito, qué fue lo que pasó ahí para saber por qué la comparación no está funcionando. Pero es algo de la comparación nomás lo que no está haciendo correctamente. Bueno, Profe, sí. estos ejercicios después no nos va a complicar en las pruebas que están No, en la página. no. Si son diferentes. No, en la prueba en el examen te va a preguntar si Y en esta la condición. práctica, En la práctica no, en la práctica se tiene que seguir tal cual como está en la práctica nomás. Ahora nomás yo tomé un ejemplo que está ahí, pero por lo visto que el código no está completo y entonces por eso es que no está funcionando. Ahora, después del receso, o sea, durante el receso voy a estar mirando qué fue lo que falló ahí para ver si es que podemos terminar para mostrarle cómo funciona ese script. Pero en el examen no te va a pedir que ustedes hagan un script, no se preocupen, no va por ese lado el examen. Sí le va a preguntar si una condicional hace o no hace esto, si esta comparación con if está bien, pero no va a ser muy profundo porque como ven son uno o dos slides nomás lo que te muestra, no es que te está mostrando algo muy complejo. Entonces, por ese lado no tengan miedo que no va a aparecerle hacer un script que te lea un archivo de entrada, no va a pasar por ahí. En este caso, a veces la instrucción case, como todos saben, caso 1 o en caso 1 hace algo, en caso 2 hace otra cosa. Y a veces hacer if te va a resultar muy largo, medio complicado, porque a veces va a ir anidando y anidando. Y en estos casos se usa el case, que si ya tenés una lista, vamos a decir, finita de los casos posibles que vas a tener, entonces
En vez de estar complicándote en anidar, puedo usar el caso 1 si es tal cosa, caso 2 si es tal, si ocurre tal evento. El famoso ejemplo en los programas, en los diseños o en los desarrollos es los días de la semana. Si es domingo, ¿qué hay que hacer? Si es lunes, ¿qué tarea? Si es martes. Para no hacer un if, usar un case. En caso de que sea lunes, hacer esto. En caso de que sea miércoles, ver esto. Pero siempre usando el case como la estructura base. Y en este caso la estructura es el case sería acá. No dejé marcado. Que sería este acá. Casi con mi mano. Sería este. En este caso dice hello, bar, hi, que son las dos posibles en este hola o hola. Si en eso entra, si eso es lo que el contenido de esta variable, vamos a decirle, va a dar una impresión, va a dar un resultado en la pantalla. Por eso es lo que hace Echo. Te da un resultado en la pantalla. En caso de no ser eso, va a ir por si es goodbye. En este caso es punto y coma para separar del caso, si no es este caso, sea este caso. Y acá entra y pregunta, o sea, no es que pregunta, así se cumple que es esto, lo que hay acá, entonces va a imprimir estas dos, o va a mostrar estos dos en la pantalla. Si estas tres condiciones, o sea, estos tres posibles casos no fue contenido, o sea, no vino en esta variable, va a ir directamente al último, que es cualquier resultado diferente a esos tres, que sería esto. Creo que para salir o terminar es esto, es SAC. Pero como les comenté, en el examen no se preocupen, no le va a pedir que desarrollen algo o que programen algo o que hagan algo. Le va a salir si una estructura, o un ejemplo así, máximo lo que le va a salir es para qué se usa el case, cuáles son las condiciones, los ejemplos, pero no le va a salir que hagan ustedes un script, eso no se contempla. O sea, en este curso, en este capítulo, lo que se trata es que ustedes tengan un concepto, una idea, digamos, más que un concepto, una idea de que existe esto y que pueden ir aplicándolo a los scripts. Y la habilidad de script va a depender de cada uno ya. Si uno empieza a mirar y prueba y va a ir mejorando sus habilidades. Porque ya sea en un curso avanzado o en un curso intermedio o en un curso como este que es de inicialización, lo único que se le va a dar va a ser las definiciones de cómo hacer. El que ustedes puedan o no desarrollar esa habilidad va a depender del tiempo que ustedes le dediquen a hacer o a hacer pruebas, a programar, porque esto de hecho es programar, porque ustedes están programando una tarea, están automatizando, vamos a decirle para que sea más, están automatizando una tarea en script, pero para saber y hacer hay que probar, y algunas veces vamos a cometer errores o no nos va a salir y va a ser frustrante, pero hay que seguir nomás. Así se va ganando las habilidades en la línea de comando, no hay un atajo. Después están los loops, que sabemos ya que son los loops, no hace mucha falta que entremos en una explicación muy detallada. Las más conocidas y las dos principales son el for y el loop while, que son las que te permiten hacer algo mientras ocurra algo.
En el caso de for, sabemos que es una lista finita, que usualmente y por lo general se sabe el principio y el final de la secuencia. La mayoría de las veces. Algunas veces cuando son muy raras son las veces que uno no sabe el final de un ciclo for, pero se da. Y en cambio en el loop while sabemos que se va a seguir ejecutando hasta que ocurra cierta condición. Y esa condición es la que le va a hacer salir al while del ciclo, del loop. Si esa condición no se cumple nunca, nunca el while va a salir. Tienen que tener en cuenta que cuando hacen un while tienen que estructurar bien la pregunta de salida, porque puede que el programa nunca salga si es que no se le da bien la instrucción de salida. Ya, como les estaba comentando, el loop se utiliza cuando se tiene una colección finita que se quiere repetir, como sea una lista de archivos, lista de nombres de servidores, lista de directorios. Por ejemplo, queremos listar los directorios, queremos recorrer los directorios que hay en el home, en el directorio home, para saber cuántos directorios hay. Entonces, en esos casos se sabe ya que hay una lista finita. Se sabe que va a empezar en el directorio. En el ejemplo de arriba, que es de servidores, server A, server B y server C. Son 3 servidores. Entonces, el ciclo for empieza de la siguiente forma. Empieza con el comando, la variable que va a ir incrementando y la lista. Nuevamente, el comando, la variable que va a ir incrementando, el incrementador, vamos a decir en este caso el in server y punto y coma do. Y acá vamos a empezar a hacer este es el servidor, vamos a ponerle que el resultado va a salir. Voy a imprimir en pantalla, este servidor es server 1. Done, vuelve al for al inicio. Y ahora va a ser el B, va a ser ahora. Cuando empezamos era el server A, ahora va a ser el server B. Y acá va el contenido del S1, va a ser server B ahora. Y lo que va a imprimir va a ser eso, va a ser el server B. Y así sucesivamente. Cuando llegue el C, cuando llegue en el C, como ya no hay más otra lista, termina el for. Así es fácil de cómo funciona el for. No hay mucho que darle. Se puede anidar los for y cuando se anidan los for ya se crea una matriz. Usualmente se le conoce como matriz cuando hay un for anidado. Acá tenemos el ejemplo de abajo, tenemos que es por nombre. En este caso tenemos una lista de nombres, que es Sam, John, Isaac, David. Y va a recorrer ese script hasta que termine eso. Y en la primera, o sea, acá hay 2 for separados. Este va a ejecutar todo primero y después va a ejecutar este abajo. Una vez que termine este de acá, va a empezar este de acá. Y en este caso tendría que tomar también estas 3 variables como vamos a decir, como valor del for, porque eso es lo que está pasando ahí. Él está tomando perdón. En este caso lo que está haciendo es, me estaba equivocando yo, perdón. Él está ejecutando el script, está muestra la lista, o sea, va a mostrar esto. Va a imprimir esto primero y después va a imprimir todo lo que esté dentro de ese directorio donde se está ejecutando el script. Si estamos dentro de nuestro home, va a listar nuestro home.
Eso es lo que está haciendo este comodín. Me estaba olvidando de este comodín. Lo que él está haciendo es eso. No es que está tomando este valor, perdón. Está ejecutando el script y está listando el contenido del directorio donde se está ejecutando el script. Va a mostrar todo el contenido de los archivos del directorio o los directorios que hay dentro de ese directorio donde se está ejecutando. Y el otro tipo de loop es el while, que se va a ejecutar mientras una condición sea verdadera y va a hacer algo. Cuando la condición ya no se cumpla, él va a salir del ciclo. Está el while, que mientras se cumpla se va a ejecutar, y está el do while, que creo que es hacer mientras se cumpla esto. Una vez que se cumpla la condición, sale. O sea, son dos formas distintas, pero básicamente son una forma del while diferente de ser tratada. Pero en este caso no vamos a entrar en el while. El while, en este caso, el i se le está asignando. Ay, perdón. Ya terminó la última slide. El i está tomando valor 0. Y se le está diciendo que va a incrementar en 1. Acá se le está diciendo que se va a incrementar en 1. Y va a hacer va a seguir aumentando de a 1 hasta llegar a 10. Es casi como un for este ejemplo. En realidad es más fácil hacer un for que hacer un... Pero como no sabemos cuándo o qué va a ser nuestro final, o por ahí se podría poner un distinto final, un archivo, o una condición de que si se cumple que no son iguales, que i es menor o mayor a 10, o igual o menor o igual, a hacer esto. Y muestra el valor de i, después le asigna el peso. O sea, esto lo que está haciendo sería como un C++, si es que alguien ya vio, sería un i más i es igual a i más 1. Algo así sería la forma en C++. Pero en este caso es un poquito más anidado nomás. Le dice que el dólar, que representa la variable i en este caso con el más 1, para que diga que sea 1 más 1, se guarda en esta variable otra vez, en i. Entonces, i ahora vale 0. 0 más 1 va a ir 1. Entonces acá va a incrementar en 1. Y va a preguntar, asumiendo que este es LT es menor o igual a 10, hacer, y va a imprimir el siguiente valor, que sería 1. Va a entrar a incrementar el valor en 1 otra vez. Va a ser 1 más 1 es 2. Guarda esto acá en el i, vuelve arriba, incrementa y ya tiene ahora 2. Va a entrar, va a hacer otra vez la condicional. Pregunta si esto es verdadero hasta que llegue a 10. Una vez que este sea 9 y este sea 1, va a entrar. ¿Esto es igual a 10? Sí. Va a ejecutarse otra vez. Se va a ejecutar porque está cumpliendo la condición de que sea mayor o igual, menor o igual a 10. Va a entrar otra vez, va a imprimir el número 10, va a sumar acá 10 más 1, va a volver a subir, a preguntar con este valor de 11. ¿11 es menor o igual a 10? No. Entonces ahí sale del contador while. En ese momento recién se cumplió la condición de que o sea, ya no se cumplió más la condición de que sea menor o igual. Y esto sería todo del capítulo 9.
scripts. Entonces, vamos un rato más, que es las 8. 8:30 podemos volver y vemos el capítulo 10, que también es corto, es componente de hardware. Y si terminamos temprano, podemos ver unos ejemplos de script para entrar más para que puedan ver más o mejor, para que puedan entender un poco más del script, porque considero que es más importante que los componentes del hardware. Básicamente todos conocemos prácticamente que una CPU, que un dispositivo de entrada, teclado, mouse, pero vamos a ver bien desde el punto de vista de Linux. Entonces, si no hay ninguna pregunta ahora, vamos a pasar tomar un receso y volvemos después. De mi parte, ninguna, profe. Vamos en un rato. Sí, nos vemos y vemos después en la siguiente clase.